Muy buenos días para todos, hermanitos. Dios les bendiga. Un gran abrazo en Cristo Jesús. Somos la comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática, netamente misionera. Nuestro Padre Espiritual, Guía Espiritual, Norman Munevar Manrique. Los saludamos hoy llenos de alegría en el nombre santo de Jesús. Los invitamos a participar en esta lectura de la palabra del Señor como la Iglesia Católica nos las propone. Damos inicio entonces con alegría, con un corazón rebosante de gozo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos infinitas gracias. Gracias, Padre de amor, por este nuevo día que nos permite estar aquí en tu presencia. Gracias, amado Padre, porque estamos aquí, Señor, como familia fraterna, porque nos unes, Señor, por medio de tu gracia, porque tú nos llamas, porque, Señor, no podremos hacer nada sin la ayuda y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, quien nos convoca, quien nos llama y quien nos dirige. Por eso pedimos la gracia de tu Santo Espíritu en este momento, en este día, Señor, que nos unja, que nos llene de su poder, que nos llene de su sabiduría. Derrama, Señor, abundantes bendiciones sobre esta comunidad, sobre la iglesia y sobre todas las personas que más adelante nos han de ver, que han de escuchar este audio, Señor, que han de escuchar esta presentación de Zoom. Te damos infinitas gracias por regalarnos a tu Santo Hijo, para darnos, Señor, la salvación, para venir, enseñarnos y dejar tu Santo Espíritu, Señor, que es el que nos da fortaleza, el que nos impulsa, Señor, a estar aquí. Y no solo aquí, sino al servicio, Señor. A proyectarnos, Señor, según lo que tú quieres para nosotros, ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Que sabemos que por tu amor y por tu misericordia, Señor, llegará a buen término, Señor. Solamente no es por nuestras fuerzas, sino porque tú, Señor, así lo quieres. Gracias, gracias por tener, Señor, presente nuestras vidas, nuestras familias. Gracias, Señor, por darnos esas bendiciones ordinarias y no solamente eso, sino también extraordinarias. Gracias, Señor, porque hoy podamos, Señor, discernir, compartir tu palabra y poder compartir, Señor, como familia fraterna, como comunidad. Bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Le damos gracias. Le damos gracias por la vida de cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por dejar a nuestra madre aquí, que sabemos que está aquí, que ora con nosotros y por nosotros. Pedimos también la intercesión de la Santísima Virgen María y nos unimos entonces en un solo corazón, en un solo espíritu e iniciamos proclamando la palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia gozaba de gran paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba y progresaba en la fidelidad al Señor y se extendía alentada por el Espíritu Santo. Pedro, que lo recorría todo, fue también a visitar a los fieles de Lida. Allí encontró a un tal Eneas, paralítico postrado en una camilla desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesús el Mesías te cura, levántate y haz mismo tu cama. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En Jaffa había una discípula llamada Tabita, que significa Gacela, la cual se dedicaba a hacer buenas obras y muchas limosnas. Por aquellos días cayó enferma y se murió. La lavaron y la pusieron en la estancia de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos enviaron 2 hombres para pedirle que fuera rápidamente a Jaffa. Pedro se levantó y se fue con ellos.
Cuando llegó, lo subieron a la estancia de arriba. Allí le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y mantos que les hacía Gacela cuando vivía con ellas. Pedro echó fuera a todos, luego se arrodilló y se puso a orar. Se acercó después al cadáver y le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se las presentó viva. Esto fue notorio en toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús habla desde el principio, quienes no creían, quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos, nos disponemos con un corazón lleno de gozo, de regocijo por la palabra del Señor, por lo que hoy nos quiere, por lo que nos está hablando el Señor hoy, y que podamos, por la fuerza de su Santo Espíritu, hacer el discernimiento y poder compartir cada uno de nosotros aquí en este momento. Dispongámonos entonces a un momento de silencio y que podamos interiorizar la palabra del Señor y hacer la vida. Bueno, hermanitos, entonces, ¿quién dijo yo? ¿Quién quiere proclamar? ¿Quién quiere compartir? María Bueno, Nancy. Ah, Rosita. Muy buenos días, mi Rosita Bella.
Sigue. Bueno, buenos días, Lupita, buenos días para todos y un bendecido día para hoy. A mí me impactó el Señor como Él dice, que pues ellos se escandalizaban por lo que decían, entonces que cómo no nos íbamos a escandalizar si vemos regresar al Señor en la segunda venida. Entonces es de no escandalizarnos por muchas cosas que muchas veces oímos. La gente dice, critica, bueno, qué sé yo. Entonces hay veces, como el Señor mismo dice hoy, escandalizarnos por muchas cosas que están pasando y van a pasar. Entonces, de creer solo en el Señor. Y así como le dijo Pedro, ¿a quién vamos a acudir? Pues solo al Señor, porque no hay nadie más, ni tenemos nadie, ni hay nadie. Así muchas personas digan, no, yo voy qué sé yo, allí que me lean el futuro, que me lean qué va a pasar. No, es el único, es el Señor. Es el único que en el caso, por ejemplo, de la lluvia, que muchos dicen, no, va a llover tal día, va a llover tal otro, y en realidad nosotros no sabemos, porque el único que sabe, y vuelvo y digo, es el Señor. El Señor, el dueño del apartamento azul, es el único que él sabe qué lluvia nos va a dar, que si hay sol, si de dónde viene el viento, qué pensamos, qué hacemos. Antes de que nosotros digamos o hacemos algo, el Señor ya lo sabe. Como en el Salmo, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es de darle gracias al Señor y ahí tiene todo, que uno todos los días toca darles gracias al Señor porque el Señor todo lo que hace es bien. El Señor no lo hace mal, nada, ni nos va a dar nada malo a uno. Entonces, todo lo que el Señor hace es porque nos conviene, porque Él sabe hasta cuándo. Entonces, igual, todos los días es diario de darle gracias al Señor. Así como nos despertamos todos los días a desayunar, a este desayuno tan rico, pues démosle gracias al Señor diariamente y amemos mucho al Señor. Y eso es lo que tenemos que llevar y decirle a los hermanitos también para hacer lo mismo, porque no tenemos, no sacamos nada con criticar, con señalar o con decir, porque la realidad es otra. Amén. Gracias, Lupita. Gracias, Rosita. Muchísimas gracias. María Nancy, por favor. Hola, Roquita, buenos días, muy buenos días para todos. Buenos días, mi vida. Yo estaba como evaluando, como reflexionando, recordando algunos nombres que hemos escuchado en el transcurso de esos días, nombres de los que por lo menos yo no estaba acostumbrada. Felipe, Esteban, Ananías ayer. Estamos más acostumbrados a otros. Y yo decía, San Pablo, ayer empezamos a escuchar antier a San Pablo, Paulo, Pedro, y nuevamente escuchamos ese nombre. Yo decía, Señor, si miramos las características, el perfil de cada una de estas personas, son tan diferentes. Si me vengo ahorita aquí y digo, Señor, si miramos los compañeros, por ejemplo, los hermanos de las comunidades, todos somos tan diferentes, pero el Señor, aún en medio de esa diferencia, nos ha elegido, nos ha elegido, ¿sí? La salvación es para todos, pero tal vez de manera especial tiene una misión para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto nos disponemos para esa misión? ¿De qué sirve, yo digo, a veces tanta formación? ¿De qué sirve tanto talento, tantas cualidades o tantos talentos que se tienen si no los ponemos al servicio? ¿Sí? Si no los ponemos al servicio, que ahora algunos se forman muchísimo y quedan más preparados que un cubis. Pero ¿de qué sirve si eso lo guardo? Lo guardo ahí para mis propios intereses o para otras situaciones que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, absolutamente nada que ver con la voluntad de Dios. ¿De qué sirve que yo tenga habilidades comunicativas y de predicación y que mueva masas si no lo pongo al servicio del Señor?
sino lo digo, sí, Señor, aquí, como decíamos en la multiplicación de los panes, aquí están mis 5 panes, para que el Señor haga maravillas y los multiplique. A veces es porque no queremos, a veces es porque nos ocupamos en muchas otras actividades que no tienen nada que ver con la misión o en otras misiones, pero que me las impongo yo, no el Señor. O a veces las pongo al servicio, pero de acuerdo a mi criterio. Qué bueno decirle, Señor, mira, aquí tengo esto, soy así. Incluso en esos que no, nosotros, que no, algunos, hablo por mí, por Nancy, que no tengo tanto talento, pero le digo, Señor, no tengo tanto talento, pero quiero servirte, quiero estar ahí. No me quiero seguir dejando llevar por mis miedos, por mis prejuicios, por mi sensibilidad, por lo que creo que es tu voluntad, que pueda que no esté mal, pero no es tu voluntad. Entonces, así como estos hombres, hoy incluyó Pedro, quiero poner al servicio del Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor, el propósito de Dios y no el mío, para que tú obres, Señor, y que sea el Señor obrando. Mira, aquí dice, el Señor te da la salud, el Señor es el que te devuelve la vida. Cuando Pedro caminaba con el Señor, de acuerdo a sus criterios o lo que él creía que era el Salvador, no pasaba nada, no hacía nada, la amarraba muchas veces. Y cuando ya Pedro empezó a caminar bajo los criterios del Señor, bajo la misión del Señor, mire lo que logra hacer en nombre del Señor, hasta dar la vida, hasta devolver la vida a personas que aparentemente, o sea, la vida terrenal, a personas que aparentemente habían terminado su ciclo en este mundo. Pedro no se escandalizó ni criticó al Señor cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, o cuando lo regañaba, o cuando le decía que lo iba a negar. No, no se escandalizó. Él no fue de los que le salió corriendo al Señor, porque el Señor hablaba, el Señor decía, el Señor predicaba, y él sabía lo que decía, lo que hablaba, lo que predicaba, lo que hacía, lo consecuente que era con lo que decía y hacía. Pero ahí viene la gran diferencia. Hay una frase que escuché hace un tiempo. Una cosa, yo me hago responsable de lo que diga, pero de lo que los demás interpreten, ya no me hago responsable. ¿Sí? Y eso le pasó de cierta manera al Señor y me lo muestra el Evangelio. El Señor decía algo y el Señor lo decía con carácter y algunos interpretaban y dejaba que el mensaje fuera el que le diera la interpretación y llenara su vida. Pero otros interpretaban otras cosas, se llenaban de hipersensibilidad y ya se tocaban y hasta llegaron a a la actitud de criticar al Señor. Pero como el Señor conoce los corazones de todos, de cada uno de nosotros, y el Señor no es de los que se va con pañitos de agua tibia, él no es de los que le lleva la idea a la gente para decir, ay, no, para que de pronto se pongan bravos y se vayan. No, pues si el Señor hablaba, hablaba lo que tenía que hablar y no le importaba si se escandalizaba. Le importaba, obvio, con amor, con misericordia. El Señor hablaba como tenía que hablar y otros interpretaban como querían interpretar. Qué bonito sería que nos dejáramos permear del mensaje, ¿verdad? Como el Señor nos lo quiere dar, que nos pusiéramos nuestras capacidades, cuerpo, nuestro ser al servicio del Señor. Y yo creo que esa es la manera de agradecerle al Señor todo lo que ha hecho. O sea, yo creo que esa es la respuesta de ese salmo, disponiéndonos para el Señor, dejándonos ser el centro de nuestra vida, de nuestro ser, cumpliendo, disponiéndonos para que Él cumpla la misión como Él la quiere cumplir en nosotros y el propósito de Él para nosotros se cumpla en el servicio para los demás. Muchas gracias. A ti, mi Nancita Bella. Dorita, por favor.
Buenos días. Buenos días, bendecido día, hermanitos de comunidad. Buen día. Amar al Señor Jesús es toda una aventura. Quiero referirme a la primera lectura. Dice que en estos tiempos, cuando Pedro ya estaba haciendo su misión, la iglesia gozaba de gran paz en toda Judea. Ya el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. ¿Qué es lo importante, lo relevante? Nosotros en nuestras las enseñanzas que nos imparte Norman siempre nos dice, nos recuerda que desde el momento de nuestro bautizo somos profetas, reyes. La otra palabrita la acabo de olvidar en este momento. Bueno, son tres dignidades que nos regala el Señor. Sacerdotes. Sacerdotes, gracias. Sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, la importancia de lo que decimos también, cómo es creerle al Señor. En ese momento ellos le creyeron. Pedro le creyó, máxime que andaban de tú a tú, máxime que lo acompañó en sus correrías, en sus prédicas, pues cómo no le iba a creer si lo tuvo ahí, de cuerpo presente, si fueron compinches, como diríamos hoy en día, fueron de hombro a hombro y de tú a tú, entonces ellos fueron unos bendecidos, los primeros bendecidos, sin dejar de decir que esa bendición no se extienda hasta hoy en día, hasta nosotros, que lo que estaba compartiendo ahorita Nancita, no podemos dejarnos llevar de nuestro criterio personal por el qué dirán, porque nunca vamos a estar ni satisfechos nosotros ni satisfaciendo al otro. Siempre, siempre, esto nos recuerda, como lo entiendo yo, llamar siempre, invocar siempre el Santo Espíritu de Dios para que nos desprendamos de nuestra humanidad, para que sea Él el que hable, el que diga, el que ordene, el que pida lo que quiere a través de nosotros. Cuando nos abandonamos en ese amor, en esa entrega preciosa de nuestro Señor Jesucristo, las cosas fluyen. Seguramente no van a ser más fáciles, no va a suceder. Pues si el Señor lo quiere, sí, se hacen los milagros y se dan las cosas, pero si no, por lo menos el camino se hace más fácil, transitable, y lo importante es eso, comunicar lo que el Señor quiera, recibir ese amor, así como Él nos lo regala a manos llenas, recibirlo y compartirlo. Es lo que siento que el Espíritu de Dios ha tocado mi corazón hoy. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Dorita. Marta Lucía, muy buenos días. Sigue, por favor. Buenos días. Buenos días. Yo creo, pues en la primera lectura nos deja muy claro que Pedro es el testimonio, Pedro es uno de los testimonios, un hombre que da testimonio del Señor y con sus actos y cómo el Señor obra a través de él. Y pues es con el testimonio que la gente se convertía, sí, que se convertían al Señor,
entraban al grupo, digámoslo así, de los creyentes. Y pues sí, ya lo han dicho, si uno no se dispone a dar lo que ha recibido, pues no podemos dar testimonio del Señor, no se puede extender la obra, ¿sí? Es así, es la única manera, ya sea de palabra, de acto, bueno, de tantas maneras que el Señor puede obrar. El Señor obra como a Él se le antoje, ¿sí? Ya sea una sanación física, ya sea espiritual, ya sea, mejor dicho, nosotros somos testigos de cómo el Señor puede obrar de tantas maneras y como Él quiera hacerlo, pero siempre y cuando pues nos dispongamos. Los milagros se siguieron viendo a través de ellos, a través de Pedro y todos los apóstoles y los discípulos que empezaron a unirse, como decía Nancita, que en estos días empezamos a escuchar unos nombres que no habíamos escuchado, porque empiezan a llegar a los caminos del Señor a través de ellos tantas personas. Es maravilloso ver cuando logramos entender que lo que recibimos es para darlo y para que el Señor haga la obra y no quedarnos con eso o no enorgullecernos de eso nosotros, porque nosotros pues somos simplemente instrumentos del Señor, ¿sí? Instrumentos y que pues sea una sana doctrina, ¿cierto? Porque estos días hablábamos de una de las iglesias separadas, o pues yo no sé si llamarlo iglesia, si se pueda dar ese título, una congregación, digamos, que adivina cosas, ¿sí? Que le dice al oído a la gente cosas, entonces la gente se vuelve como adicta a ir a escuchar, y es que el Señor me dijo, el Señor hizo, Dios me llevó allá porque quería que yo supiera eso, y la gente empieza a desviarse de una manera, y en el Evangelio lo dice, es solo a través de... No, esa voz que usted está escuchando ahí, sí es la voz del Señor. Esa cirugía que le están haciendo, porque me tocó a mí en misión ver un par de personas que las había operado San Gregorio, ¿sí? Entonces, es ahí, o sea, uno en ese momento tiene que pedirle mucho discernimiento al Señor de qué le dice a esa persona, ¿sí? Pues el enemigo, el diablo también hace favores, yo no los llamaría milagros, sino favores entre comillas, que luego son cobrados y a un alto precio. ¿A qué precio? ¿A qué precio el alma suya vale una pierna? ¿O usted cambia su alma por una pierna? Le decía yo a una señora. Me decía, pero es que es un santo, no sé qué, o sea, mucha terquedad y mucha ceguera en la claridad de que es a través del Señor, solamente el Señor. Ni siquiera podemos anteponer a la Santísima Virgen, digámoslo así, que es una intercesora, también hablábamos de eso, es una intercesora, pero el que obra el milagro es el Señor, ¿sí? Por eso el ejemplo, cuando el Señor convirtió el agua en vino, pues si la Santísima Virgen pues lo hubiera dicho, no, yo ya solucioné, esté tranquilo que yo ya convertí el agua en vino, lo hubiera hecho ella. Y es un ejemplo de que ella le dijo, venga, es que mire lo que está pasando. Sí, eso es todo. Y es una labor muy hermosa de ella, pero es el Señor solamente a través del Señor que nosotros tenemos salvación, curación, todo lo que sea que pase es a través del Señor. Y es maravilloso cuando tenemos esa claridad y ese sentir que lo da el Espíritu Santo, esa luz que la da el Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta Lucía. Celi, por favor. Buenos días. Gracias, Roquita. Muy buenos días y muy buenos días, comunidad hermosa. Bueno, yo creo que la reflexión a la cual nos invita hoy estas lecturas en el Santo Evangelio hay algo fuerte que el Señor nos está diciendo. No solamente lo dijo en ese momento, sino también nos sirve en la actualidad. ¿Cómo nos cuesta a nosotros creer en la verdad del Señor, en sus palabras?
porque muchas veces sí, decimos de palabra, lo creo, lo siento, pero realmente lo vivimos. Y es una reflexión pura. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debemos, digamos, decirle al Señor, realmente, Señor, yo creo en lo que tú dices diariamente, te sigo, realmente soy dócil, soy obediente a tu palabra. Cuando nos ponen a nosotros algunos sacerdotes y nos explican cuáles son aquellos estados en los cuales no podemos comulgar, qué se debe decir en confesión, cómo debemos prepararnos. Y muchas veces la gente, como dice el Evangelio, se escandaliza, claro, porque como son tiempos en los cuales el bien se ha cambiado por el mal y el mal por el bien, entonces a nosotros en nuestra mente llevamos como esa, digamos, como esa ideología de cómo nos vamos a convertir, de qué manera lo vamos a hacer. Y el Señor acá nos hace una crítica fuerte, porque muchas personas no vuelven a la confesión, no vuelven a los sacramentos, porque les da miedo, porque les da también vergüenza, ¿sí? Y muchos consideran que es demasiado sacrificio, pero aquí el Señor nos hace una reflexión. Él nos invita con ese amor que Él nos da, nos invita a que seamos perseverantes, que luchemos porque sabemos nosotros que si nosotros hemos llegado a Jesús, ha sido por medio del Padre. Y si nosotros estamos con el Señor y estamos con el Padre, salimos adelante. No podemos flaquear en el camino porque sabemos que tenemos un ángel a nuestra espalda. Es el mensajero del Señor, el que siempre nos guía, nos orienta y en los momentos de flaqueza nos da la fuerza, nos da la fortaleza. Este es un mensaje que hoy nos enseña a que en los tiempos actuales también perseveremos. No nos dejemos llevar tan fácilmente de aquellos que quieren cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, por credos que realmente quieren invadir al mundo entero. Aquí el Señor nos propone y nos está preguntando también, ¿nosotros seguimos verdaderamente al Señor? ¿Estamos dispuestos a continuar en el camino? Obviamente no es un camino fácil ni lleno de rosas. Es un camino en que cada espinita es un escalón en el cual nos permite a nosotros restaurar, renovar, transformar nuestra vida para seguir a Jesús. Y aquí en la primera lectura nos dan un ejemplo de vida hermosa, como también Pedro y aquellos que han venido siguiendo este caminar, esta trascendencia después de la muerte del Señor, dando testimonio. Pedro ya era consciente y él sabía que el Señor siempre lo respaldaba. Estos hechos que muestran ante los ojos nuestros también cómo se acontecieron esta cura del paralítico y la resurrección de esta creyente. Nos da a pensar, hoy en día, ¿será que tampoco se producen milagros? Claro que sí, que se producen, pero no son esos milagros a los cuales la humanidad siempre está expuesta a ver cómo se sucede. No, la invitación que nos está haciendo hoy la palabra es que creamos, que busquemos ese camino de encuentro con el Señor, que volvamos a Él, porque muchos se han separado, se han ido del lado de la oración, han dejado de lado seguir al Señor, han dejado de tener ese buen hábito diario para encontrarse con el Señor. Entonces la invitación que nos hace hoy la lectura es seguirlo, perseveremos, no dejemos que nuestra mente se distorsione por lo que está aconteciendo en el mundo entero. Van a acontecer también muchas cosas en las cuales nos quieren cambiar la visión y la mente. Pero aquí la perseverancia está en nosotros, en seguirle diariamente al Señor. Y maravilloso con el Salmo. ¿Cómo le pagaré todo al Señor lo que ha hecho por mí? Qué maravilloso. La respuesta la tenemos. El Señor, con su preciosa sangre, pagó por mis pecados, los pecados del mundo entero, los de toda la humanidad. Señor, no tengo de qué manera más poderte pagar, pero sí con mi amor,
con mi perseverancia, con mi entrega, con mi servicio y siempre haciendo el bien en pro de los que me oyen, me escuchan, me acompañan, me siguen, me enseñan y sobre todo, Señor, entregando ese amor que tú nos has dado para darlo a toda la humanidad. Amén. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, voy a dar mi compartir. Si alguien desea compartir, por favor, alza la manito antes de darle la participación a Normita. Bueno, en el Evangelio de hoy me llama mucho la atención. Aquí en la Biblia, Dios habla hoy, dice, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Y me ponía a pensar aquí en esta edición, al oír, mucho me llama la atención porque es que cuando nosotros somos solamente oidores de la palabra y no hacedores, entonces nosotros nos ponemos a pensar, claro, que cuando somos solamente oidores, pues se nos dificulta, se nos hace difícil cuando no conocemos al Señor, pues para nosotros es difícil. Para los apóstoles de ese encuentro, ustedes también lo han dicho, pues no, ellos convivieron también con el Señor, pero lo reconocieron y sobre todo desde el principio, después de la resurrección, nosotros nos damos cuenta de las apariciones del Señor, son testigos del Señor, empezando por el primer día de resurrección, por el día de resurrección. Primer día, María Magdalena, la primera que lo vio resucitado. Entonces, es muy diferente ser oidor de la palabra a ser testigo. Y también cuando nosotros solamente escuchamos, oímos, aceptamos la invitación, pero no con nosotros no nos involucramos, no queremos, se nos dificulta por lo que sea. Pero aquí me llama la atención que esta es la actitud que tomaron aquellos que se les dificultó, que se fueron, que no se quedaron con el Señor. Aquí, cuando nosotros vemos un predicador, cuando vivimos en comunidad, en iglesia, y vemos nosotros que nos enseñan, nos quedamos, ustedes lo han dicho también, en oír la palabra, solamente escuchando, pero de verdad que no las ponemos en práctica. Es muy diferente ser oidor a ser hacedor de la palabra del Señor. Y esto fue lo que le pasó a estos oyentes, porque yo los llamo oyentes, en esta reunión, en esta palabra de hoy. ¿Cuándo cobra sentido, por ejemplo, nosotros cuando escuchamos la palabra del Señor, la hacemos vida en nuestras vidas, cuando nosotros la ponemos en práctica? Ustedes ya lo han dicho, cuando nos ponemos al servicio del Señor, cuando en realidad nosotros hemos entendido la palabra del Señor, sabemos quién es Él, lo conocemos, tenemos ese encuentro personal con Él. Somos testigos de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. También el Señor viene hablándonos, hoy también nos habla aquí, así como nos ha venido diciendo que Él es el pan bajado del cielo, como lo decían las enseñanzas. Hoy nos está diciendo, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? Y aquí que nos está dando a entender el Señor. En este camino a Pentecostés, hemos visto nosotros todas estas lecturas y ustedes también lo han dicho, tantos personajes. Aquí hoy me refiero a Esteban, el mártir, cuando vio los cielos abiertos y a Jesús a la derecha del Padre. Nosotros vamos a ver aquí, en este momento antes de Pentecostés, también las lecturas aquí nos habla de la ascensión del Señor. Y recordemos que esa ascensión del Señor, donde nos deja, porque le deja a los apóstoles, vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio. Cuando ellos se quedan mirando al cielo y el ángel les dice, ¿qué hacen ahí Galileos mirando al cielo? Vayan
vayan. Entonces, hoy eso nos está hablando de la ascensión del Señor. Lo vamos a ver en las lecturas más adelante. También el Señor dice que el espíritu que da vida, el espíritu es el que da vida, el cuerpo no aprovecha y las cosas que yo le he dicho son espíritu y vida. ¿Cómo podemos nosotros creerle al Señor? ¿Cómo podemos seguir a Jesús? ¿Cómo podemos servirle al Señor? Si no es por la gracia de Dios, que es el que coloca el anhelo en nuestros corazones. Cuando nosotros estamos en el grupo de oración y alguien de nosotros o llega un hermanito nuevo, ¿qué es lo primero que se le pregunta en el saludo de bienvenida? ¿Quién lo invitó? Y decimos, bueno, lo invitó Celi, lo invitó Rosita, lo invitó Nancy. ¿Y qué se le contesta? No, la invitación la hizo el Señor. Y ahí es donde nos damos cuenta nosotros que el Señor es el que coloca el anhelo en nuestros corazones. Nosotros por nuestra cuenta podemos pensar cuando estamos nosotros, antes de conocer al Señor, podríamos pensar y decir, no, es que yo soy pecador, necesito del Señor, y podemos sentir esa necesidad del Señor. Pero si no es la gracia de Papito Dios que coloca en nuestro corazón para poder llegar ahí, nosotros no es por nuestras fuerzas, es el Señor quien nos invita, es el Señor el que coloca esa gracia. La gracia del Señor siempre está primero, siempre en nosotros. Recordemos que todo es gracia. No es por nuestras fuerzas, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aceptar esa gracia que es la que hace que podamos hacer esa palabra vida para poder cumplir ese plan divino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que hemos sido llamados, que hemos sido elegidos, y el propósito del Señor, ¿cuál es? Que de ese propósito que Él ha hecho, porque Él nos ha llamado y Él ha puesto el anhelo en nuestro corazón, nosotros podamos, Él lo va a llevar a buen término, pero ¿qué tenemos nosotros que tener? Disposición. Decir sí. Bonito aquí donde el Señor dice, desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y no andaban con Él. Muchos pueden llegar al grupo, a la iglesia, o ir todas las veces las Eucaristías, y podemos no seguir al Señor. O sea, por más que escuchemos, por más que oigamos solamente, no escuchamos, pues no vamos a seguir al Señor, no entendemos. No hemos recibido, acordémonos también que se necesita de un cambio a medida que nosotros vamos conociendo la palabra del Señor. Nos damos cuenta de nuestro pecado, nos arrepentimos, el Señor nos da el perdón, hacemos una transformación en nuestra vida, que es el Espíritu Santo de Dios quien la hace. A medida que esto es un proceso que se va llevando a cabo a medida que nosotros pertenecemos a una comunidad, que vamos a la iglesia y recibimos conocimiento de la palabra. No es solamente quedarnos ahí, como lo digo, es oigo, me lleno, y de verdad, ustedes lo han dicho, Marta Lucía lo decía, mientras nosotros no salgamos, todo esto prepararnos ¿para qué? Para un servicio, para el llamado que el Señor nos hace. Qué bonito aquí lo que estaban también ustedes diciendo, y lo de Simón Pedro. El Señor les dice, y nos puede preguntar a cualquiera de nosotros, ¿ustedes también quieren irse? Y nosotros tenemos libertad de decir sí o de decir no. Pero aquí Pedro le contesta estas tres maravillosas respuestas, y cada uno de nosotros, qué bueno que nosotros fuéramos como Pedro, que le contestemos, ¿a quién podemos ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros sabemos que no es fácil. Para los apóstoles fueron fácil, para Pedro fue fácil. Pedro tenía metidas de pata, como ustedes lo han dicho, Nancy lo decía. Y a veces no entendía. Nosotros también, nosotros en medio de nuestras fragilidades, el Señor nos ha elegido porque Él nos conoce. Nosotros a veces no vemos el potencial que tenemos, el Señor lo ve en medio de nuestras fragilidades, de nuestros pecados, de nuestras
miedos, de nuestras vivencias diarias, nuestra falta de salir de nuestro confort, o sea, tantas cosas que el Señor conoce y que nosotros también lo conocemos, pero el Señor conoce nuestras fragilidades, pero de Él se vale porque es que es Él el que hace la obra en nosotros. Él es el que, por medio de su gracia, ahora nosotros, ¿cómo podemos hacer posible todo esto? Por medio de la gracia del Espíritu Santo de Dios, cuando nos dejamos permear, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. ¿No es fácil seguir al Señor? Claro que no es fácil. No es fácil de pronto levantarnos ahora para preparar, para servir. No es fácil ir de misión como lo han hecho, como lo hace esta comunidad, como lo hacen tanta la iglesia. No es fácil para ninguno. Pero recordemos que si vivimos de acuerdo al propósito del Señor, todos estos desafíos, todo esto que se nos presenta es fácil. ¿Por qué? Por amor al Señor, porque lo conocemos como lo conocía Pedro, porque nosotros también entendemos que a quién vamos a ir, a quién iremos. Entonces, por medio de ese amor, por medio de conocerlo, de experienciarlo, de vivirlo diario en nuestras vidas, volviéndonos nosotros testigos de que Jesús está resucitado en nuestras vidas, que nosotros también podamos decirlo, que lo podamos vivir, que lo podamos llevar a los demás con el testimonio. Ustedes también lo han dicho, siendo testigos como Pedro, como los apóstoles, y que nosotros ya sabemos que a quién iremos. Podemos a veces decidir y querer nosotros de pronto desistir, pero no. Sabemos que el Señor tiene ese propósito para nosotros y que nosotros lo amamos, que lo reconocemos, que sabemos que no hay otro camino para llegar Él nos está hablando de vida eterna toda esta semana en su palabra, todo en la palabra del Señor nos habla de sus promesas. ¿Cómo vamos a desistir nosotros de todas estas maravillas del Señor? Que también podamos nosotros como Pedro reconocerlo y decirle que sabemos, porque somos testigos de la resurrección, somos testigos de que Él vino a mostrarnos ese Padre misericordioso, a hacer la misión para que nosotros entendiéramos y reconociéramos a ese Padre misericordioso que vino a darnos vida en abundancia, vida eterna, vino a darnos todo, nos dio la salvación, nos ha dado todo, absolutamente todo. Que nosotros también podamos decir que hemos creído como Pedro, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él vino a dar la vida por nosotros para salvarnos y que como lo decía Norman ayer, que no nos importe, que nos importe poco lo que los demás, que nos importe, perdón, que nos importe mucho que los demás se salven, porque a veces nosotros hablamos bonito acá y decimos, ay, no, es que el Señor ha hecho tantas maravillas en nosotros, pero de verdad que como misioneros, que como testigos del Señor, nosotros nos preocupemos por la salvación de los demás. De eso bonito que estoy hablando, que a mí me ha dado la salvación, me ha perdonado, me ha restaurado, que también los demás lo reciban con nuestro testimonio, con nuestras palabras, porque eso fuimos enviados. Como lo hacen los apóstoles después de recibir la gracia del Espíritu Santo, después de la resurrección del Señor. Fueron enviados y vemos en la primera lectura ahí el resultado. El resultado de creerle al Señor, de creer que es el Hijo de Dios, que creer que dejó el Espíritu Santo y que es el poder y es la gracia de Jesús, como lo estaba diciendo, lo han dicho ustedes, todo en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús para poder observar y poder realizar esos milagros. La autoridad que nos ha dado a cada uno de nosotros, esa autoridad que recibieron los apóstoles, ese Espíritu Santo que es el que hace la obra, que resucita a los muertos, que está creyente, ¿cómo lo hacemos siendo creyentes verdaderos? ¿Cómo lo hizo esta mujer? Tabita, por ejemplo, Tabita. Una mujer que creía en el Señor, una mujer creyente, pero que también hacía el servicio que tenía que hacer. Y el Señor ahí nos damos cuenta cómo el Señor obra maravillas en cada uno de nosotros, que ahí vemos el resultado del servicio al Señor cuando lo hacemos con amor de corazón,
en medio de todas nuestras fragilidades y dificultades. Ahí vemos las maravillas y es la gracia y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que Él es el que nos impulsa, Él es el que hace la obra, nosotros solamente tenemos que disponernos, decir sí y de verdad hacerlo de corazón, con amor, reconociéndolo a Él, Rey de nuestras vidas, Señor de señores, reconociendo que es el Hijo de Dios, que Él es, porque no hay a quien más ir. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección. Él es todo para nosotros. Y que, ¿cómo nos dice el Salmo aquí? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Si nosotros reconocemos todas las maravillas que ha hecho en mí, la obra que ha hecho en mí, de pecadora impresionante, sigo pecando, pero Él me ha perdonado, tengo la certeza. Esas obras maravillosas, los milagros que hace en nuestra vida, el amor que nos da cada momento, ¿cómo pagaré al Señor? Pues en el servicio. ¿Cómo le pagaré al Señor? Con el amor, ustedes también lo han dicho, sirviendo al Señor, haciendo la voluntad del Señor. Así es que le pagamos al Señor, obedeciéndole al Señor, dándole gracias todos los días y siendo testigos de la verdad, llevando todo esto que nosotros sabemos, ese conocimiento que hemos recibido en comunidad, en iglesia, llevarlo a los demás. Así es como le pagamos al Señor todo el bien que nos ha hecho. En medio de nuestras pequeñeces, como lo decía María Nancy, en lo poquito que tenemos, en ese poquito servicio, así le pagamos al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor me ha dicho hoy, y que el poder de la gracia del Espíritu Santo siga actuando en cada uno de nosotros, porque es Él el que hace la obra. Dios les bendiga, un gran abrazo. Normitan, por favor. Gracias, mi Roquita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, tomemos algunas palabras pues que ustedes ya han tocado, pero que me gustaría compartir en mis propias palabras. Tomando el Evangelio de hoy, y que como lo he venido diciendo esta semana, es un reafirmar, es un confirmar lo que nos decía el Señor en la liturgia del domingo. Siempre la liturgia del domingo es como el principio de lo que se nos va a hablar durante toda la semana. En el Evangelio encontramos esa pregunta que el Señor hace, ¿no? A esta manera de hablar de Jesús. Y pensaba yo cuando uno en los grupos de oración está enseñando y de pronto se sale un poquito de la ropa y habla fuerte, y habla claro, y habla duro. Pensaba yo en la hipersensibilidad de la gente, en la inmadurez tan tenaz que hay en la gente. La gente se molesta por nada, la gente se toca por nada, cuando lo que se le está es abriendo los ojos. Claro, obviamente que eso es como cuando se cura una herida. Yo tengo entendido que la persona, que la enfermera, el enfermero que va a curar una herida, para que la herida cure, tiene que abrirla y limpiarla bien. Eso duele. Como la gente lo que está buscando es una iglesia cómoda, una religión cómoda, pues cuando se les habla duro, cuando se les habla fuerte y cuando se les habla claro, se molestan. Ruquita, cierra tu micrófono, por favor. Eso, ya, gracias. Entonces la gente hoy en día se escandaliza de nada. Se escandaliza de nada, y de lo que debería escandalizarse no se escandaliza, y de lo que no debería de escandalizarse sí se escandaliza. De que se les hable fuerte, de que se les hable claro, de que se les diga las cosas como son. Y entonces ahí es cuando la gente comienza a correr, a huir, a escapar, a no perseverar, porque quieren una iglesia, una religión cómoda. Creo que le llaman una religión light, si no estoy mal, una religión a mi gusto. Desafortunadamente, eso es lo que tenemos hoy en día. Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto los escandaliza si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba el Espíritu, que es quien da vida. Como ustedes lo dijeron, está hablando de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que se va a celebrar
el domingo 12 de mayo. Vamos a estar celebrando la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Dice, la carne no sirve para nada. Me parece muy chévere esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le damos demasiada relevancia a las cosas materiales, a las cosas puramente humanas. ¿Y qué nos está diciendo aquí la palabra? La carne, esto es pasajero. Aquí estamos de paso nomás. En cambio, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pensaba en algo, y es que muchas veces nos pasa más a los católicos, creo yo, que queriendo rechazar o repudiar a nuestros hermanitos los evangélicos por hablar de la Biblia, por ir de puerta en puerta predicando el evangelio, terminan también como rechazando la palabra. Ustedes ya parecen evangélicos cargando la Biblia debajo del brazo. Y cuando uno les habla de que va a compartir la palabra de Dios, enseguida piensan que uno es evangélico. Pero es por eso. Porque rechazando, digámoslo así, el sectarismo y las divisiones en la iglesia, cosa con la que estoy de acuerdo, nosotros debemos de procurar por mantener la iglesia unida siempre. Pero es que una cosa es rechazar las divisiones y otra cosa es rechazar la palabra de Dios. Y invitar a toda que sea ese la es. El anticristo no es un señor el anticristo es el mundo dándole la espalda a Dios. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás. El anticristo es cuando muchos en la iglesia y de la iglesia le den la espalda a Jesucristo por seguir sus propias inclinaciones, sus propios deseos, sus propias conveniencias. Entonces, pues, ¿también vosotros queréis marcharos? Pero viene la respuesta de Simón en el verso 68. Señor, ¿a quién podemos ir? Palabras de vida eterna, la importancia de la palabra de Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más tiene palabras de vida eterna. No existe otro que tenga palabras de vida eterna. Y si tomamos entonces la primera lectura, nos damos cuenta cómo este Pedro, por medio de la palabra, le dice a Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. El poder de la palabra. Muchas veces cuando vamos a orar por las personas, como dudamos tanto y como desconfiamos tanto de nuestra misma oración, que es desconfiar de Dios, oramos pasititico y oramos cortititico. No hay sea que se nos salga una palabra que después nos embale. Como por ejemplo esta que le está diciendo Pedro a Eneas, levántate, arregla tu lecho, queda sano. Primero pues me asombra, bendito y alabado sea Dios, y como ustedes bien lo dijeron claramente, no es Pedro, es el Señor en la vida de Pedro, en la boca de Pedro, en las manos de Pedro. Y esta semana lo hemos tratado de ratificar en los grupos de oraciones, que no queremos ser nosotros, queremos que sea el Señor a través de nosotros. No nos interesa que nuestro nombre quede grabado en la gente, en el corazón de la gente. Queremos es que sea el Señor. Y yo le quiero dar gloria a Dios por algo, y es que particularmente en estas últimas 2 semanas he sentido y he visto cómo el Señor se está glorificando, está haciendo cosas muy bonitas en los grupos de oración, en nuestras reuniones.
Roquita es testiga de lo que el Señor hizo en sus dos hijitas el viernes pasado. A ver, pues que me acuerde ahorita. Los hermanos de Eduardo Santos son testigos de lo que el Señor, cómo tocó el corazón de Dora, de Juliana el martes. Bueno, en fin, el Señor está haciendo obras hermosas, está haciendo obras bonitas por la gracia de su Santo Espíritu. Pero pues a nosotros no nos interesa que quede nuestro nombre en la mente y en el corazón de la gente, sino que entiendan que es Jesucristo el Señor el que realmente hace la obra. Cuando Pedro en el nombre de Jesús resucita a Lida, nos está hablando de la vida eterna. Esas palabras que dan ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Y por eso es que nosotros vamos en este camino y estamos en este camino. Porque lo que nos interesa es la vida eterna. Entonces dice que... no, perdón, no era Lida. ¿Cómo era que se llamaba la señora que... Gacela. Tabita. Y le dijo, Tabita, levántate. Chévere que la oración de Pedro, aunque fue en este caso, fue a solas, mandó que la gente saliera y todo, él se quedó, fue una oración tal vez un poco más extensa, más fuerte. No deja de hablar, no se calla, no la guarda, sino que levanta la voz para que quien esté con él ahí a su lado tome el dato, ¿no? Tome el dato y diga, efectivamente yo estaba con Pedro y él levantó la voz y le habló a la persona que estaba muerta y le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Dándole la mano la levantó y llamando a los santos y a las viudas de la iglesia, se la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa. ¿Y eso qué quiere decir? Lo mismo que estamos hablando estas semanas, la universalidad del evangelio. Ayer nos lo decía la palabra, vayan por todo el mundo, vayan, anuncien a todos el perdón de los pecados, anuncien la resurrección de los muertos, anuncien la vida eterna, anuncien, y no es tanto de decir es que este mundo es feo, o este mundo es malo, o este mundo no importa o no vale la pena, no, tal vez lo bonito es decirles qué hermoso, qué bello y qué maravilloso es lo que el Señor nos tiene preparado. Hagamos todo lo posible por hacerlo de esa manera. No le digamos que lo de este mundo es feo o malo. Digámosle que lo que nos espera allá es muchísimo más bello y muchísimo más hermoso que todo lo que tenemos aquí, que aunque también es bello y hermoso, pero si lo de acá es bello y hermoso, ¿cómo será lo de allá? Lo espectacular, lo extraordinario. Y por eso es que decimos que vale la pena. Vale la pena dejarlo todo y vale la pena sufrir las consecuencias. En la primera parte de Hechos de los Apóstoles me llamó algo la atención, y es que decían aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se iba construyendo y progresaba con el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia gozaba de esa paz, de esa tranquilidad? ¿Por qué? Porque había perseverado. Porque perseveró en medio de las persecuciones, perseveró en medio de los ataques. O sea, Dios permitió todo eso para sacudir la iglesia y para saber quiénes realmente se iban a quedar y quiénes iban a perseverar. Estamos ante un Pedro, ante un Juan, todas las personas que nombraba ahorita Nancy, ante todas las personas que de alguna manera lo que nos están diciendo, estos fueron los que perseveraron. Hubo muchos otros que no perseveraron. Hubo muchos otros que les dio miedo, se llenaron de miedo y de cobardía y prefirieron salir corriendo, huyeron, escaparon y se volvieron testigos anónimos de Jesús. Y se volvieron testigos encubiertos de Jesús. No fueron capaces de dar la cara. Nosotros muchas veces queremos tener esa paz, esa tranquilidad, esos tiempos en que no haya tanto problema. Pero es que la única manera para que puedan llegar a esos tiempos es que perseveremos en los momentos difíciles, en las persecuciones, en los ataques, en las críticas, en las murmuraciones. Tenemos que aprender a perseverar. Si queremos todo cómodo, si lo queremos todo fácil, si no queremos problemas, téngalo por seguro que siempre van a haber problemas y siempre van a haber críticas y siempre van a haber persecuciones.
pero nosotros confiamos en que para nosotros llegará un tiempo en que la terrible noche cese, como dice nuestro himno nacional, y el Señor nos dé la gracia, bien sea en esta tierra o allá en el cielo, que podamos gozar de esa paz. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Amén, Normita. Gracias a ti. Y gracias a cada uno de ustedes. Papito Dios, te damos infinitas gracias, amado Padre y Rey Celestial, Señor, por mostrarnos, por darnos a conocer tu palabra, Señor, por amor, porque nos amas. Gracias, Señor, por todas las maravillas que haces en nuestra vida, Señor, en nuestra familia, en esta comunidad, en la iglesia, Señor. Danos oídos de apóstol, Señor, de discípulo, para poder ser apóstoles, testigos de tu verdad, de tu palabra, Señor. Que con todo lo maravilloso que tú haces en nuestras vidas, Señor, podamos seguir perseverando, Espíritu Santo, y que podamos siendo testigos tuyos, Señor, llevando tu palabra a donde tú nos envíes, Señor. Gracias por lo bueno y maravilloso que eres. Bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos infinitas gracias, Padre de amor, en el nombre santo de Jesús. Y pedimos que la acción de tu Espíritu Santo se siga revelando en nuestras vidas, siga ungiéndonos y síganos llenando de ese poder tuyo, Espíritu Santo de Dios. Bendito, alabado, glorificado, toda la gloria sea para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de amor, te damos gracias. Gracias por ser esa intercesora, por ser esa madre amorosa, bella, por ser discípula, apóstol, por amar a tu Hijo, por llevarlo, por ser testigo de la verdad. Mamita linda, gracias. También te saludamos y te decimos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos testigos, pero no mudos, testigos con fuerza, con la voz en alto, de Jesús que está más vivo que nunca. Amén. Amén. Para darte las gracias a Mamita María y a Papito Dios, que por medio del Espíritu Santo todas las obras que me has regalado en mí, aunque he tenido obstáculos, ahí me ayuda a seguir firmes en la fortaleza y en el amor hacia Dios. Amén. Amén. Para que en los momentos de debilidad y de flaqueza sea Mamita María, esa Madre hermosa que nos llena de la gracia, que nos da la fuerza también del Espíritu Santo, para que podamos llevar juntos con ella a los pies de mi Señor. Amén. Amén. Para que le agradezcamos al Señor todo el amor que nos da con nuestro servicio amoroso hacia los demás. Amén. Para que, ejemplo tuyo, Madre de amor, sigamos perseverando como lo hiciste tú hasta llegar, Madre preciosa, al final del camino, de esta vida, mamita hermosa, y podamos conquistar por medio de la gracia del Espíritu Santo esa vida eterna, esa vida maravillosa que nos espera, que podamos ser fieles y perseverantes. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos llene de la gracia de su Espíritu Santo, nos conceda la paz, nos dé la fortaleza y el gozo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecido día para todos, hermanitos. Les damos infinitas gracias por su perseverancia, por su amor, y los invitamos a seguir ofrendando. ¿Me colocas primero, Nancita, por favor, la diapositiva de seguir ofrendando en la cuenta de Nequi como comunidad católica netamente misionera? Tenemos una cuenta única autorizada para Fuentes de Misericordia en este número de Nequi 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. La ofrenda que el Señor coloque en su corazón, todo es de beneficio porque es para seguir extendiendo el reino de Dios como comunidad misionera. Muchísimas gracias por su buen corazón, por su
participación en esta obra del Señor. También los invitamos a los grupos de oración que tenemos de lunes a sábado, que en pantalla en la diapositiva aparece con horarios, días, direcciones y también número de contacto para que alguien que nos escuche, nos vea y viva cerca y pueda acercarse, quiera que el Señor coloque esa gracia en su corazón, que esta palabra toque los corazones. Como grupo de oración también es un grupo de formación. Como grupo misionero nos formamos para poder llevar esa misión y llevar el propósito que Dios tiene y el mandato que nos ha enviado a llevar la palabra del Señor a extender su reino. Muchísimas gracias. Los invitamos entonces en este camino de Pentecostés para el próximo, ¿dónde escribí yo? Para el próximo mayo 18, perdón, para el 11 de mayo, 3 de la tarde en Apía, Risaralda, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Apía. Y el Pentecostés de aquí en Bogotá, mayo 18, 3 p.m., Iglesia de San Cristóbal Sur. Nos reuniremos entonces y la invitación para todas las personas que nos escuchen y quieran participar también para celebrar el Pentecostés. Los invitamos esta tarde al rosario de oración de intercesión a las 3 de la tarde. Mañana de nuevo, liturgia 8 de la mañana, rosario 3 de la tarde, la invitación. Sabemos que esta oración de intercesión todos los días de lunes a sábado por una intención diferente cada día. Hermanitos, muchísimas gracias, bendiciones abundantes, que el Señor les llene de bendiciones abundantes a ustedes, a su familia y a todas las personas que nos escuchen. Feliz y bendecido día para todos. ¿Nos queda algo más, Nancita, por favor? No, señor, muchas gracias. Invitación al Rosario. El Espíritu Santo ya le hiciste. Muchas gracias. Bueno, bendiciones para todos.